Hola, ¿lo escuchas? Estamos llenos, bueno, yo estoy lleno de confusiones por algunos conceptos y estoy bastante, pues, preocupado porque hay cosas que no entiendo, que a veces, si yo estoy perdido, pues la gente que escucho está peor y para eso tengo a mi compañero y amigo Héctor Reider. ¿Cómo estás? Y pues honestamente, Tona, tú ya sabes muy bien que yo igual de perdido. La última vez queríamos hablar de estrés de las plantas y nos salió toda una cosa completamente distinta porque yo estudié el otro tema, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que invitamos a alguien más, a una, pues ya diría que agronauta ya honoraria y una de mis mejores amigas, de mis amigas más cercanas para que nos ayude a diferenciar esto, ¿no? Sí, aquí está con nosotros Claudia. Hola Claudia, otra vez, bienvenida otra Hola, vez a... hola. Gracias por invitarme otra vez aquí con ustedes. Sí, qué bueno que estás aquí. Y bueno, creo que vamos a hablar de definir algo que nos cuesta mucho trabajo. ¿Qué es la agricultura? Y que le pongamos una etiqueta, o por qué no debemos de poner una etiqueta. Y ahorita hablamos un poquito de respecto. Más allá Pero que la primero, agricultura, ¿no? Las agriculturas alternativas, ¿no? Porque sí, no, está grueso la cosa. Pero ya lo verán aquí. Sale, pongo la intro y regresamos. Esto es Agronauta. Si nos pusiéramos filosóficos, creo que podríamos llegar a tener problemas muy severos porque siempre estamos poniendo etiquetas a las cosas. Entonces, sí, que si es agricultura regenerativa, si es orgánica, si es agricultura esto, si es bueno, no sé. Entonces, por eso mismo planteamos el tema de recursos esenciales para una transición a la agricultura alterna, porque supongo que lo que estamos buscando ahora es encontrar alternativas a la agricultura normal, ¿no? Entonces, en el planteamiento del episodio del día de hoy es eso. ¿Qué tenemos de agricultura y hasta dónde tenemos que ir y qué nombre le ponemos? ¿Qué les ¿Y por parece? qué no empezamos? Me encanta. ¿Y por qué no empezamos, claro, con lo básico? Cuando estamos hablando de agricultura alternativa y agricultura convencional, ¿a qué nos referimos? ¿Y por qué alternativa? Porque la convencional realmente no tiene tantos años ahí existiendo en comparación a la historia de la agricultura. Sí, justamente, digo, creo que estamos hablando de alternativa por varias razones, ¿no? Digo, creo que es obvio que estamos en una cuestión de crisis climática y de repente pues la pérdida de los cultivos, pues la gran presión que tenemos sobre los recursos naturales, por ejemplo, obviamente, digo, apenas pasamos de una gran sequía, al menos acá en México, ¿no? Por ejemplo, la erosión de los suelos, la pérdida de la biodiversidad, y entonces todo el mundo dice, bueno, no, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Hacia dónde vamos a ir? Pero, pues, digo, eso es como que porque se dice así como que ya no queremos la agricultura, digamos, que le llaman convencional. ¿Por qué? Porque decían, no, pues es que depende mucho, por ejemplo, de insumos externos, demanda a veces muchos recursos naturales, ¿no? Entonces necesitamos hacer un uso más eficiente y más racional de los recursos. Entonces yo creo que por ahí va porque esa diferenciación entre una y otra, ¿no? Pero realmente las diferenciaciones pues no son recientes. Yo te puedo decir que, por ejemplo, la agricultura orgánica nació en 1800. O sea, no es un término tan nuevo, incluso es más antigua que la agricultura convencional. Uh-huh. Estamos inventando el hilo negro entonces. Sí, sí, aquí bien originales vamos a hablar de algo. Espera, pero entonces, me acabas de volar la cabeza. La agricultura orgánica se empezó en 1800. El término de agricultura orgánica fue la primera vez reportado fue en 1800 y fue por Lady Eve Balfour. Órale. En Europa. ¿Y qué se diferenciaba de la agricultura de esa época? Lo que pasa es que hay que entender, bueno, ahora sí que muchas veces cuando hablamos de la agricultura convencional hablamos de procesos de industrialización. ¿Cuándo pasaron los procesos de industrialización? En los 1800, claro. En los 1800. Uh-huh. Entonces, sí. siempre ha habido esa contrapuesta así de, bueno, ¿por qué no utilizamos la parte ecológica? Y entonces siempre hubo la contraparte de la parte de la industrialización. Y entonces, pues hubo mayor apoyo económico, político con respecto a la industrialización. Y también, digamos, que se vieron después viendo, por ejemplo, en los 1900, los productos de síntesis química, ¿no? Digo, finalmente muchos de los pesticidas, ¿de dónde lo obtuvimos, no? De las guerras mundiales, ¿no? La gente naranja, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos viendo un poco de dónde va saliendo esto, pero siempre ha existido esa otra ala, esta otra alternativa, ¿no? Claro, a mí se me
perdón, Tona, que ahí me estoy metiendo, pero es que este tema, agroescuchas, yo me podría pasar horas hablando de la historia de casi cualquier tema, pero el de la agricultura es sumamente interesante. De hecho, este tema que está mencionando Claudia, también se le atribuye a la llegada de la industrialización la muerte de la agricultura urbana como la conocíamos, porque antes era muy normal tener huertitos en casa, tener animales en casa, sobre todo animales, porque la carne no podía llegar fresca a las ciudades, pero de repente llega el tren y el tren puede llevar carne fresca a las ciudades y empieza a aumentar, a cambiar la forma en la que comemos, empieza a aumentar el consumo de carne, ¿no? Y también nace 1800 y principios de 1900, nace el concepto de los naturalistas que eventualmente se vuelven los ecólogos, se vuelven los biólogos. Vamos, tenemos a grandes escritores como Aldo Leopold y Thoreau, si quieren leer sobre esa historia y sobre todo, hasta lo podemos ver en libros como El Señor de los Anillos, agroescuchas. Si ven, los orcos están industrializados y los elfos y todos los buenos viven en conjunto con la naturaleza. Pero bueno, ya me fui por una súper tangente. Tona, ¿qué pregunta tenías? Sí te fuiste bien lejos, pero bueno. Te viste muy elfo, pero bueno. Pero creo que en general, el tema es que a mí lo que me preocupa ahorita es que, por ejemplo, confundimos mucho los términos. Yo sí hoy en la mañana tuve una discusión, bueno, no es de plática, una persona que decía la agricultura orgánica. Y la agricultura orgánica, para mi gusto, fue una moda que se creó durante la pandemia en respuesta a crear alimentos que no tienen agroquímicos. Pero obviamente es una agricultura que no tiene nada que ver con tener alimentos en cantidad, sino de libres, aunque sean muy costosos, ¿no? Y al revés, o sea, que no tenemos una agricultura eficiente. Y ahora también hablan de agricultura ecológica, de agricultura regenerativa. Se hablan de muchos términos en los cuales se están revolviendo, no estamos entendiendo. Y al final de cuentas yo creo que desvirtuamos un poco los conceptos o por querer ponerle un nombre a algo que tenemos que hacer, perdemos la esencia de lo que debemos de hacer realmente, ¿no? Entonces, por eso el planteamiento, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema regenerativo, que el agricultor piense que va a tener el menor impacto y pueda regresar algo al ecosistema teniendo una buena relación con el medio ambiente, ¿no? Haciendo procesos más, pero no en todos casos es fácil, ¿no? Y también una agricultura ecológica que tenga en cuenta la relación, pero a veces olvidamos la parte social, no sé, que en ese es el mar de dudas que genera, ¿no? Y no nada más soy yo, somos varios que no lo entendemos, ¿no? Claro, pero por ejemplo, hablando de estos como principios de dónde vienen muchos de los términos, uno de los que empiezan, por ejemplo, esa parte de que decías, no, pues hay que conservar la biodiversidad, recuperar los recursos y todos estos que también hablan mucho de la agricultura regenerativa. Por ejemplo, en el 24 estuvo la agricultura biodinámica, ¿no? Y la biodinámica, por ejemplo, empieza a hablarte de otras cosas. Ellos sí consideran, por ejemplo, la influencia incluso de los astros, ¿no? Y te dicen, no, pues es que no puedes aplicar en tal fecha porque los astros van a influir. Y digo, por ejemplo, ellos se guían mucho por las cuestiones de la luna, ¿no? Y dicen, no, pues tienes que sembrar en tal fecha porque la luna está, bueno, generalmente es cuando es luna recia, con luna llena, es mejor sembrar, ¿no? Hacer podas, ¿no? ¿Por qué? Porque te va obviamente la savia, ya digo, ya hay estudios científicos de eso, pero sí, hay, no nada más es una locura que se inventaban los de la biodinámica, ya se ha estudiado la influencia. Tómala, Héctor, tómala. Ya sé. Entonces digo, pero, por ejemplo, la biodinámica te proponía eso, ¿no? Y también ellos hablan mucho, por ejemplo, los biodinámicos, de las cuestiones de la interconexión entre las diversas especies. Se ponen un poco más filosóficos, más espirituales la cosa, pero, por ejemplo, fue una tendencia en el 24, ¿no? Y ya luego, por ejemplo, empiezas a hablar sobre agroecología en 1920, ¿no? Con los primeros señores fueron Basil Basin y Girolamo Asi, y ellos hablaban un poco sobre las interacciones ecológicas, ¿no? Y la intensificación ecológica. Claro, ese es un concepto de 1920. Si lo hablamos de ahora, pues ya empezamos a hablar sobre otras cuestiones sociales más complicadas, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos la permacultura también, ¿no? ¿Y cuál es la permacultura? O sea, también la permacultura te está hablando de procesos ecológicos, de interacciones ecológicas, pero es un diseño específico que generalmente le dan los sistemas de producción en granjas, ¿no? Entonces te dicen, no, pues el centro de la casa es lo más importante y luego vas expandiendo alrededor de la casa cómo vas a ir diseñando el sistema productivo, ¿no? Pero todo otra vez, ¿no? Son interacciones ecológicas, imitar un poco la naturaleza, ¿no? De qué está pasando.
Y, por ejemplo, luego está en Japón, ¿no? Con ¿cómo se llama? Masanobu Fukuoka, y él nos hablaba sobre la agricultura natural y decía, no, pues es que no podemos estar utilizando esto porque ya se habían visto los efectos de la agricultura convencional en Japón, ¿no? En los 70s, y dice, cero labranza, literalmente dice, el uso óptimo del suelo, el uso óptimo del agua, ¿no? Y entonces ya también, o sea, la agricultura natural, como ellos lo bautizaron en Japón, pues ya empieza otra vez a surgir, ¿no? Y luego está, por ejemplo, la agricultura sintrópica, que se rebautiza, por ejemplo, en Brasil en los 80s, y es mucho de los sistemas agroforestales, ¿no? Por sistemas agroforestales diversificados entendemos, por ejemplo, cacautales, cafetales, y es limitación finalmente de la naturaleza otra vez, ¿no? Entonces, otra vez le volvimos a poner otro nombre, ¿no? Sintrópica ahora, porque son ahora combinación de perennes con anuales, y entonces ya empiezan a hablar de sintrópico, ¿no? Y luego está lo que otros llamaron la intensificación ecológica, ¿no? Y ellos no se pelean tanto con la parte de decir, bueno, vamos a no usar transgénicos, ¿no? Por ejemplo, nos peleamos o no nos peleamos con el uso de drones, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué se quiere, no? El fin es la parte ambiental o la parte social, ¿no? Entonces, bueno, para la intensificación ecológica hay este debate, ¿no? De decir, bueno, creo que nos importa un poco más la parte ambiental que la parte social. Y luego está, por ejemplo, la agricultura climáticamente inteligente, que se llamó en el 2010, ¿no? Que la FAO ya lo empieza a definir y te dice, bueno, vamos a usar prácticas que sean a favor de las cuestiones climáticas, ¿no? Y, por ejemplo, también ahí entra el de prácticamente no utilizar ya ganadería por todos los efectos de gas invernadero que nos van causando, ¿no? Pero creo que, en esencia, a partir de todos estos conceptos, para mí, en lo personal, lo que yo me he dado cuenta es que muchas veces es quién está adoptando el discurso para practicar esta agricultura, estos tipos de agricultura, porque se dan cuenta, o sea, realmente todas tienen estas bases ecológicas, todas buscan la conservación de la biodiversidad, todos usan los recursos naturales, ¿no? De forma más eficiente. Sin embargo, es el cómo utilizamos la tecnología, y por la tecnología no solamente me refiero a drones, sino también la tecnología entendida como todos los saberes, ¿no? Y también quién está beneficiando este tipo de agricultura, ¿no? Entonces yo creo que la diferenciación entre los diferentes tipos de agricultura. Digo, porque, por ejemplo, la agricultura regenerativa, pues, ¿qué nos propone, no? O sea, son realmente cuestiones, principios muy similares, como lo comentabas, Tona, pero ¿quién está adoptando este discurso de la agricultura regenerativa y por qué trata de invisibilizar, por ejemplo, otros conceptos, ¿no? O por qué dice así, no, yo soy mejor que el otro, ¿no? O sea, yo creo que ahí está la discusión interesante al respecto. Sí, y fíjate que es interesante lo que estás planteando, pero perdón, Héctor, yo te atropellé a ti, porque el tema de que, digo, yo soy mejor que tú, eso creo que es un problema, ¿no? Es un problema, porque se convierte en tener el fin, no entender el fin de lo que estamos buscando, ¿no? Creo que en este caso, por ejemplo, tienes que responder preguntas, y por ejemplo, el uso de la tecnología, lo que nos estás diciendo, tiene que responder preguntas al productor, y preguntas, y ayudarlo a resolver problemas en sí, o sea, y crear conceptos que ahora no los entiende el productor, pero cree que es una moda, se convierten hasta en herramientas de marketing, en herramientas que pueden ser contraproducentes, y va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, que vamos a quedar en una moda por ejemplo, la agricultura orgánica, ¿no? Que se puso de moda, pero pues necesitabas producir 70 kilos para que te sobreviviera uno, ¿no? Y por ser fatalista, ¿no? Pero sí me parece que tenemos que pensar en algo mucho más interesante y tomar lo mejor de cada concepto para ver qué es lo que estás buscando o cuál tú crees que es el camino adecuado que debemos de pensar. Bueno, me gustaría un poco agregarle a eso que estás diciendo, Tona, y claro, en serio, otra vez estás aventando un montón de información que es impresionante. Primero de las cosas, le debo una gran disculpa a Pablo. Después, a la otra agronauta, porque hablaba de justamente el rol de la luna, y dije, ¿cómo crees? Entonces entiendo desde cierta perspectiva. Por ejemplo, yo sabía del rol de la luz azul que refleja la luna, sobre todo la luna llena, y cómo afecta el crecimiento de las plantas, pero nunca pensé realmente el efecto de la gravedad de la luna, pero por eso le debo una gran disculpa. Ahora, siguiente, yo creo que mucho de lo que estás mencionando, Claudia, me recuerda, es muy clásico de la ciencia. ¿Escuchas?
algo que es muy importante cuando uno es científico, y yo sé que no aplica del todo lo que acaba de decir Claudia, pero obviamente estoy 98.5% seguro de que jugó un rol, es que si tú eres un científico o científica, lo que es científica, que logra crear un concepto y la definición de ese concepto ya es una forma de hacerla como académico. Entonces, muchas veces se empiezan a generar muchísimos conceptos que son muy similares unos a los otros y causan confusión a menos que se tenga el contexto necesario de investigación. Entonces, para la gente que no está muy metida en los círculos o en las famosas capillas académicas, porque cada una de estas se va a volver, pues claramente suele suceder que se vuelve cada una un grupo, una línea de pensamiento y se crean diferencias, aunque son tan similares. Entonces, es muy posible que haya ido por aquí porque alguien no estoy de acuerdo con este tema específico de eso, entonces yo voy a crear mi propia definición. No puedo decir con toda seguridad que esto haya sucedido, pero no me sorprendería que haya sucedido. Entonces, regresando, Tona, a lo que decías de buscar la similitud entre todas ellas, yo creo que cada una de ellas se puede emplear, no importa el tipo de agricultura alternativa que se quiera emplear, cada una de ellas se puede emplear con un cierto nivel o un alto nivel de éxito, ¿no? En la búsqueda de ser más sustentable, de tener cierto valor social. No sé qué opinas, no solo porque estás envuelta en el mundo académico, sino también, o sea, ¿cuál es tu opinión respecto a la utilización de estos diferentes conceptos o estos tipos de agriculturas? ¿Cuál te dirías tú como porque también está el concepto de la agricultura tradicional, ¿no? Que trata de realzar las prácticas casi siempre indígenas. Entonces, o sea, no eurocéntricas. Sí. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Pues mira, lo que pasa es que primero es como te decía, ¿no? ¿Qué es lo que estamos promoviendo con este tipo de agriculturas alternativas? Porque, por ejemplo, muchas veces se hace no se vuelve bueno, yo diría un error, ese es mi punto de vista, ¿no? Se comete la situación de otra vez hablar de procesos, que a mí me choca hablar de transferencia de tecnología, yo no uso ese término, lo odio con todo mi ser, porque es que literalmente una transferencia de tecnología es que alguien está arriba y entonces ese alguien sabe más y va a transmitirle al otro que sabe menos algo. Y para mí eso es un problema, porque entonces el que está abajo, pues técnicamente siempre le dicen que es el agricultor, y el que está arriba, pues generalmente son las empresas, son los académicos, son los investigadores, y entonces nosotros tenemos más conocimiento sobre algo y entonces tenemos que transmitirlo hacia abajo, ¿no? Para mí eso es muy conflictivo porque quienes viven en el territorio, quienes conocen las tierras, quienes conocen el manejo de los recursos, muchas veces los ciclos biológicos, son los campesinos, son los agricultores. Sí. Entonces, ¿por qué no más bien hablamos así como que, bueno, vamos a colaborar porque yo sé una cosa, tú sabes otra, y entonces vamos a generar innovaciones en conjunto? Entonces, por eso yo odio el término de transferencia. Pero ya me desvío. La cosa es que cuando hablo de este tipo de agriculturas, de repente uno dice, bueno, sí es una agricultura alternativa, pero ¿cómo vamos a promover la biodiversidad? ¿Va a ser una biodiversidad introducida? ¿O va a ser una biodiversidad que promueva lo que ya está de forma nativa ahí y que está ya adaptada a las condiciones y está adaptada a las necesidades que tiene la gente, a las necesidades que quiere? O sea, ahí está, yo creo, el debate. O sea, para mí, digo, pues, hablemos de agricultura regenerativa, pero bueno, esta agricultura regenerativa, ¿a qué también intereses está respondiendo, no? Digo, porque claro, sí, las grandes transnacionales, no voy a decir nombres, pero las grandes transnacionales utilizan el término de agricultura regenerativa. Todos los que venden pesticidas, todos los que venden fertilizantes, las grandes transnacionales que todos vemos en los centros comerciales, están hablando de agricultura regenerativa, están hablando de, es que estamos en una crisis climática, hay que ayudar a los agricultores. No, está perfecto, ¿no? O sea, adoptaron muy bien el discurso. Bueno, pero en la práctica, otra vez está siguiendo el modelo de imposición de ciertas tecnologías, de ciertas innovaciones, de ciertos procesos, ¿no? Se siguen manteniendo las mismas injusticias sociales y por lo tanto vamos a seguir replicando las mismas procesos de degradación ambiental, porque finalmente la degradación ambiental y las situaciones sociales están muy ligadas. O sea, una persona que vive en una situación, por ejemplo, de marginación, pues obviamente le va a interesar más subsistir que preservar el ambiente.
Sí, ahí tiene un término que se llama agricultura de supervivencia, ¿no? Que creo que es muy, creo que es más adecuado de todos, porque hay gente que vive el día, tiene una vaca, tiene una cosa nada más para vivir, ¿no? Y realmente que llegue alguien con imposición y a veces, como dices tú, les imponen el uso de fertilizantes o agroquímicos, pues en lugar de traerles un bien, es traer algo contraproducente, ¿no? El caso del abuso de los agroquímicos es muy común. Yo lo vi en el pueblo de mi madre, que empezaron a usar de los agroquímicos y se empezó a ir la diversidad, ¿no? Y ahora este pueblo es un pueblo bastante sucio, lleno de, un pueblo que era muy lleno de ríos y se acabó de riachuelos, o sea, porque se acabó el agua ya. Entonces es increíble que todo eso suceda por una agricultura mal administrada, ¿no? Y que creamos que con la aplicación de un químico las cosas van a mejorar, ¿no? Cuando mi abuelo me platicaba de lo que él hacía con los barbechos y todo esto, que cómo controlaban los cultivos y todo, y era muy diferente, ¿no? Era muy diferente. Entonces sí creo que el término, de todos los que hemos hablado ahorita, creo que el único que sí tiene una validez, el concepto es agricultura de subsistencia, ¿no? Pero, por ejemplo, Claudia, ¿qué tanto podríamos identificar, o sea, o hacer un modelo, no un modelo, porque por ejemplo dices tú, yo traigo una tecnología, o sea, no se la voy a, voy a hacer un proceso de adaptación. Es como cuando compras una computadora, ¿no? Que no la aprendes y ya estuvo, ¿no? Ya cambié. Tiene que ser un proceso adaptativo. Y puede haber alguna tecnología que al agricultor le sea útil, o un método productivo, o alguna maquinaria, o pues deja su yunta y bueno, y ahora ocupa tractor, que pues no es lo mejor, ¿no? Pero ahora de tractor a una cero labranza, ¿no? Y viene un cambio, no sé si tecnológico de opción, de una nueva forma de pensar. ¿Cuál crees que sea ese camino que deberíamos de tomar o pensar, ¿no? Para poder adaptar una nueva forma de producir. Pues es que, bueno, cuando hablamos por ejemplo, de uso de tecnologías, por ejemplo, de tractores o eso, yo creo que muchas veces tienen que ser cuestiones o tecnologías o innovaciones, son cuestiones locales, porque de repente, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Los tractores, ¿no? O sea, o por ejemplo, cómo se diseñó la agricultura convencional, si te das cuenta, es para una superficie plana, yo me imagino como Arkansas, ¿no? El cornfield, o sea, el corredor de eso, o sea, finalmente son las condiciones ideales, ¿no? Podríamos decirlo. ¿Por qué ideales? Porque fueron creadas esas tecnologías para esos lugares. Sin embargo, por ejemplo, en países donde tenemos una megadiversidad y donde tenemos climas diferentes, diferentes tipos de suelos, ¿no? No existe un solo tipo de plantas y eso, no existen las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, a mí apenas me tocó ir a una certificación de productores que producen de forma alternativa, agroecológica, ellos le llaman, y la cosa ahí es que no hay, o sea, no se tienen pues tecnologías adaptadas a los sistemas súper diversificados, ¿no? De repente dicen, es que hay que tomar bitácoras, ¿no? Pues es muy complicado tomar una bitácora en un lugar donde ellos me decían, es que tenemos 115 especies. ¿Cómo haces una bitácora de 115 especies? No se puede. O sea, entonces como que es romper con esos esquemas de repente de decir, es que solamente tiene que haber un paquete o solamente hay una forma, no, pues es que realmente está adaptado a las condiciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, uno de los retos que yo estoy teniendo ahorita es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que los agricultores sí tengan bitácoras? Porque las bitácoras son muy importantes, pero para sistemas muy diversificados, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para responder a las necesidades de la densidad de plantas? Porque no es lo mismo sembrar, bueno, ustedes saben, ¿no? A 15 a 20 centímetros, pero no puedo seguir la regla que me está imponiendo, por ejemplo, la agricultura convencional o la agricultura de gran escala, ¿no? Son agricultores de 3, 4 hectáreas que están sembrando de forma muy diversificada, ¿no? Entonces, se requieren ese tipo de innovaciones, pero yo no puedo llegar a decirte así, oye, yo soy la experta y yo te voy a imponer esto, ¿no? Entonces, yo creo que por eso hablo así como que, bueno, regiones muy específicas, condiciones muy específicas, ¿qué innovaciones vamos a generar para esas condiciones específicas? Y yo creo que ahí regresamos a lo que estabas diciendo de este malentendimiento de lo que se considera tecnología, ¿no? Porque se ha optado el término de tecnología para cierto tipo de desarrollo, cuando el hecho de que estamos nosotros hablando ya es una tecnología. El lenguaje es tecnología, ¿no? Casi todo lo que nosotros hacemos, no solo desde, como bien lo dijiste, no solo desde formas de idea, bueno, realmente la tecnología, como bien dijiste, son ideas,
son las ideas llevadas a cabo, son las diferentes formas de pensar, entonces, este término se ha cooptado para el desarrollo de tecnología digital, para el desarrollo de tecnología industrial, para el desarrollo, y se han dejado atrás muchísimas de las otras prácticas o se creen menos, porque, como bien dices, se han impuesto los sistemas agrícolas que de hecho vienen desde 1200, 800, después de Cristo, de los sistemas europeos, para los ecosistemas europeos que se trajeron, ahora escuchas, a riesgo de sonar, da igual. El punto, sí, dilo, ya. El punto es que se impusieron, en el momento de las épocas de colonias, se impusieron estos diferentes sistemas agrícolas que estaban hechos, que de por sí los europeos ya sabían que no les funcionaban. Por ejemplo, también terminaban con pérdida de sus suelos, porque eran los monocultivos, etcétera. Y hay crisis en Europa, en los medievos, en el medievo, que está relacionada a la pérdida de productividad de sus suelos. Entonces, llegan los insumos, llega la industrialización, llega todo esto y es específicamente diseñada para trabajar en estos sistemas europeos que trajeron con la conquista, que conquistaron en Asia, conquistaron en África, conquistaron en América, conquistaron en todos lados y los impusieron sobre los sistemas que habían desarrollado las diferentes poblaciones para sobrevivir en sus ecosistemas. Entonces, por eso no funcionan, como bien dice Clau, en las sierras, en las montañas, en los desiertos, no funcionan porque no están hechos para esos climas, están hechos para los climas con las 4 estaciones bien marcaditas de los europeos. Pero por ejemplo, Héctor, ahí Claudia, voy a verme bien loco lo que voy a decir. En el año 1800, en los años 800, en la época del clásico prehispánico, había una serie de culturas muy poderosas. O sea, hablamos Palenque, hablamos de Otihuacán, hablamos incluso un poquito más antes de Copilco, y mucho antes de los grandes imperios. Estamos hablando de una época de mucha bonanza. Cantona, por ejemplo, eran pueblos que empezaron a hacer un cultivo y se hicieron muy poderosos gracias a la agricultura. Y eso se supone porque no hay mucha evidencia. Y es como que ya conjetura de muchas historias de que se han juntado para saber que esa época fue muy fuerte. Se supone, se cree que en esa época hubo una sequía muy fuerte. Cantón, hablamos de una ciudad de más de 50,000 personas, que era más grande y que quedó nada, solamente queda reducto. Teotihuacán era un lugar hermoso, lleno de lagos, muy, muy bueno, muy bonito y todo, y de repente desaparece. Los sistemas productivos cambiaron. Igual con los mayas del clásico, también tuvieron cambios muy fuertes en su forma de producción por todo el tema del cambio climático. Todo esto conlleva a que la tecnología que tenían en aquel entonces, pues sufrió un cambio muy, si yo hacemos un poquito muy Harari a lo que estoy hablando, pero sí hubo un cambio muy fuerte en la agricultura, ¿no? En los sistemas productivos que no estábamos preparados. Y a mí me llama mucho la atención que pasando un poco a lo que estamos viviendo ahora, exactamente estamos pasando algo muy similar. Entonces es algo muy similar. O sea, los sistemas productivos están cambiando por sequías, excesos de agua, cambios climáticos, etcétera. Y creo que lo magnificamos demasiado sin tomar en cuenta lo que podemos solucionar, ¿no? O sea, y por eso era mi pregunta. O sea, agricultura simple, agricultura compleja, agricultura orgánica, agricultura tecnológica, pero también, y aquí es el siguiente punto que yo quisiera poner sobre la mesa, digo, y es algo que dijo Efraín en el episodio que hablamos de circularidad, de Concirculab, hablamos sobre es que ahora podemos medir otras cosas que antes no medíamos, y cosas muchísimo más complejas. Lo que estás planteando ahorita, Clau, de que es muy difícil medir con 115 piezas, bueno, es que a lo mejor no lo hemos desarrollado, pero tenemos capacidad para medirlo. Yo creo que a lo mejor, y se me ocurre que con un tema de inteligencia artificial, a lo mejor en un futuro podríamos medir eso. Simplemente no lo hemos medido porque no sabíamos que podíamos hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que ya tengamos commodities ambientales, que podamos pensar un poco más cosas diferentes, podría cambiar la estructura de la agricultura, ¿no? Y la resistencia a ese cambio, completamente de acuerdo que son por las grandes empresas. Hablamos de los grandes consorcios. La agricultura está muy peleada, la nueva agricultura con la agricultura anterior, porque hay un dominio económico.
Sí, y eso lo podemos ver porque los fertilizantes, el uso de agroquímicos, de repente las empresas ven que le está yendo bien a los de, ya vamos a crear nuestra nueva línea ecológica y empiezan a decir cosas que pues, realmente no. Es, por ejemplo, platicaba con un doctor el otro día que decía, es que ahora todo el mundo vende micorrizas, pero ¿qué chingados le están aventando al suelo? O sea, y eso es así de, ¿qué le están aventando al suelo? O sea, ni siquiera sabemos, y según esto, te venden una micorriza y la planta ni cosquillas te hace, o sea, porque las venden en polvo, por ejemplo, micorrizas en polvo. Eso no existe, pero, crean un cultivo, crean una idea y te la están vendiendo, ¿no? Entonces, creo que sí hay mucho que avanzar y hay mucho que medir y mucho que mejorar. No sé qué opinen ustedes. Sí, ahorita me estaba acordando que, por ejemplo, los microorganismos de monte, ¿no? También se han vuelto una cosa tremendamente popular, ¿no? Y dices, aguántame, o sea, puedes generar ciertas cepas que están en el monte que pueden no ser benéficas cuando los introduces a un suelo donde está poco diversificado. Y realmente, pues, el suelo es un organismo vivo. Entonces, Claro. imagínate, le avientas de repente a un organismo que está totalmente debilitado, sepas que no sabes qué, pues puede que te sirva, pero también puede que te salga, pues no tan bien el experimento, ¿no? Especialmente porque no conocemos muchas de las interacciones. Pero también, por ejemplo, en esta parte, ¿por qué no tenemos tantas cosas medidas, no? Porque es finalmente a dónde han ido los mayores cantidades de presupuestos y de investigación y de todas esas cosas. O sea, no hay presupuesto en México hay muy poco presupuesto, por ejemplo, para investigación de sistemas súper diversificados. O sea, es prácticamente nulo y quienes trabajamos en esto, literalmente los agricultores con los que nos apoyamos, es así como que de muy buena voluntad, porque decimos si se puede y porque queremos, pero hay muy poca investigación porque no hay recursos, no hay inversiones para eso. Y eso es la razón por la que, por ejemplo, pues no se invierte en eso, ¿no? Y digo, yo te puedo decir ejemplos de, por ejemplo, ahora robots que existen, lo que están desarrollando con la inteligencia artificial, que definitivamente, como dices, puede ser una gran herramienta para, yo diría, entender las interacciones ecológicas porque pueden analizar gran cantidad de datos, pero aún así los robots están fallando en ciertas cosas, ¿no? Me tocó ver pruebas de cómo iba el robot tratando de identificar una especie con otra, pero en sistemas simples de 2 especies lo hace más o menos bien. Pero con alta diversidad se hace bolas, o sea, de repente así como que, ¿a dónde voy, no? No, eso y además también los mismos objetivos de estos desarrollos tecnológicos tampoco están alineados a este tipo de pensamiento, porque muchos de los robots que se están desarrollando es para el reemplazar a la gente, entonces no es como para ayudar a la gente. Entonces ahí tenemos una desconexión ética hacia donde, y es donde vemos que falla por completo otra vez la parte social a favor de la parte económica. Entonces, como el otro episodio que hablamos, ¿no? Donde diseñaron un robot muy padre que podía hacer tantas cosas y la gente lo usó para acostarse en ellas para que no les doliera la espalda cuando recogían las hierbas. Y eso es una solución inteligente. Vamos a poder acostar y encontrar una manera en que no se lastime la espalda. ¿No? Pero Y también, eso, pero ese es también el tipo de cosas que vemos. perdón. ¿Perdón? Los modelos económicos van a cambiar y va a haber varios. Simplemente yo creo que lo que dice y ojalá y se pueda lograr es que podamos tener un modelo económico adecuado para nuestros agricultores, porque tiene que ser de alto valor. A mí me ha tocado ver que ahorita, por ejemplo, varios productores de tequila, de agave, están agarrando ya la idea de hacer su propio tequila y asociarse entre ellos. Y se me hace pálido porque pues el precio del agave está por los suelos, o sea, está pagando a 3 pesos, ¿no? Dice, pues mejor en lugar de empezar a vender mi agave al coyote, pues a ver qué tal si hacemos agave, tequila, o mezcal, o lo que sea, o inulinas, o hagamos miel digamos, jarabe de agave, algo, vamos a hacer algo, digo, porque no podemos estar así, ¿no? Entonces, también luchar contra los sistemas económicos va a ser todo un reto, ¿no? Y es muy interesante que menciones eso, Tona, porque hay un par de cosas que yo creo que sería muy bueno entender sobre, pues ahora sí que los sistemas económicos agrícolas, y yo sé que tenemos ahí unos escuchas por ahí que como yo no soy un experto así del todo de economía, por favor, yo sé que puede que les dé un infarto, pero aguántenme tantito, agroescuchas. En general hay muchísimos tipos de productos agrícolas que están subsidiados, ¿no? Entonces, estos productos agrícolas que están subsidiados
no suelen ser los que vienen de sistemas hiperdiversificados. Entonces, estamos hablando, suelen ser de las comodidades. Hablemos, ahora, porque este es el sistema en el que yo trabajo, hablemos del sistema americano. En Estados Unidos, si uno produce los granos, ya sea, estamos hablando de soya, estamos hablando de maíz, estamos hablando de trigo, lo que sea, aunque el mercado esté muy por debajo, yo tengo un lugar donde lo puedo ir a vender automáticamente y el Estado me paga la diferencia de lo que yo perdí. Entonces, esté bien el mercado o esté mal el mercado, yo voy a ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un entendimiento de la importancia de estos productos agrícolas, no solo en la economía, sino para el desarrollo del país y su importancia en los sistemas, ¿no? Después vemos algo muy similar con el término de la ganadería, no porque se le vea muy por su importancia, sino porque hubo un esfuerzo corporativo muy fuerte porque se estaba sobreproduciendo leche, lácteos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno estadounidense? Creó algo, y escuchas, búsquenlo, la cueva de queso. En algún lugar de Estados Unidos tienen una cueva con millones o cientos de miles de kilos de queso porque el excedente de lácteos producidos en Estados Unidos lo compra el gobierno. Ahora, los productos diversificados, que se conocen como los productos de especialidad o specialty crops, no tienen ninguno de ese tipo de subsidios. Entonces, estamos hablando de los que son la base alimenticia de la gente. Sí, tenemos a los carbohidratos que son muy importantes, pero nuestras dietas balanceadas depende de que tengamos brócoli, depende de que tengamos la infinidad de frutas y verduras que nosotros comemos, ya sean tradicionales, ya sean etcétera, pero ninguna de esas está subsidiada. Entonces, parte de estos sistemas económicos, por eso me molesta mucho hablar de los términos convencionales y alternativos, porque alternativo habla de algo completamente diferente y quién sabe qué, que cuando son sistemas que existían y que se habían utilizado y que fueron cambiados por ciertos principios económicos de unos cuantos, para ser específico, la convencional, por ejemplo, la agricultura convencional, dejamos todas nuestras producciones tradicionales, ecológicas, lo que sea, las dejamos atrás para ir por este sistema hiperproductivo bajo la idea de que eso se iba a acabar el hambre y estamos viendo que no ha funcionado. Se dejaron todas estas cosas para basarse en un sistema completamente controlado por el mercado. Ahora, entiendo que esto es un tema un poco difícil de hablar, pero históricamente hablando, la agricultura nunca ha sido controlada por el mercado. ¿Por qué? Porque la agricultura es la que dio paso al Estado. Es la agricultura la que ayudó a que la gente se juntara e hiciera ciudades, poblaciones, ciudades. La agricultura es la que permitió la centralización del poder. Específicamente empezó con los templos que distribuían granos y después se crearon los gobiernos. Hasta muy reciente es que la agricultura se volvió controlada por el mercado. Y los sistemas agrícolas, por su naturaleza, no funcionan económicamente del todo bien si no hay apoyo de los estados. Entonces es un tema de política pública más que un tema de economía. Ahora, esa es mi humilde opinión, que me emocioné un poquito. No. Justamente, por ejemplo, en esta parte que dices de la base, finalmente es que a veces se nos olvida, ¿no? Que todos comemos 3 veces al día mínimo, ¿no? Si dejamos de tener comida, entonces la cosa se pone muy grave y entonces los estados pueden quebrar, ¿no? O sea, finalmente de repente se nos olvida que la importancia que tiene la agricultura y, ¿no? De repente nos enfocamos a otros sectores que también son muy importantes, pero si no comes, no vives, y si no vives hay guerras y eso es, digo, por eso cuando hablaba, por ejemplo, Tona, de la caída de los mayas, ¿no? Pero también, por ejemplo, Escocia, ¿por qué los escoceses se fueron muchos a Estados Unidos? Por la pérdida del cultivo de la papa. O sea, fue un disparate social y se fue. Por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿por qué se cayeron los grandes reyes? ¿No? Porque por la falta de comida. O sea, la falta de comida es una situación muy, muy grave. Pero también creo que de repente en estas partes de las agriculturas alternativas, podemos decirlas, de repente se nos olvida que también hay otros componentes, que está la parte de la conexión a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de robots o cuando hablamos de ciertas tecnologías o eso, de repente se nos olvida que hay, por ejemplo, diferentes culturas, no tenemos una cultura hegemónica, no todos pensamos igual, ¿no? No es lo mismo la agricultura que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde está todo ya bajo un sistema occidental, pues capitalista, ¿no?
donde pues lo importante es la monetización, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos muchas veces de bonos de carbono, eso finalmente es monetizar la naturaleza. Es eso, estamos dándole un precio a la naturaleza. Y sin embargo, existen otras formas de pensar, otras culturas que dicen, es que no puedes monetizar a la naturaleza porque la naturaleza es mi madre. Y dices, carambas, ¿no? Pues sí, yo no le voy a poner precio a mi mamá, ¿no? Dices, pues. Entonces creo que también está esta relación y que no solamente, o sea, esa es la relación que de repente queremos como separarnos los humanos de la naturaleza y podemos tener, es otra discusión bien interesante, ¿no? Entre por qué de repente cuando hablamos de la naturaleza parece que hablamos de otra cosa que no seamos nosotros mismos, que somos parte de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, es otro rollo filosófico. Como si no fuéramos parte de ella, ¿no? Ajá, sí, si no fuéramos parte de ella. Y guía mucho de las corrientes científicas también es el antropocentrismo contra el ecocentrismo. Perdón, claro, sí. Ajá. Y, por ejemplo, eso no solamente, por ejemplo, ocurrió, esta conexión con la Tierra no solamente ocurrió, por ejemplo, ocurre en países como, por ejemplo, Latinoamérica, como en África, ¿no? Que todavía tienen esta conexión muy profunda con la Tierra, bueno, y otras partes también del mundo, no estoy dando algunos ejemplos, pero, por ejemplo, hay un libro muy bonito que se llama Uvas de la Ira, no sé si lo han leído ustedes, De Steinbeck. Y que justamente habla del proceso que pasó en Estados Unidos cuando empezó la industrialización de la agricultura, ¿no? Entonces, cuando se introdujeron por primera vez los tractores, y es muy bonito cómo lo va narrando el escritor, porque te dice primero cómo se empezaron a comprar las grandes extensiones de tierra, porque antes en Estados Unidos no eran grandes extensiones, eran extensiones muy reducidas en granjas y eran propiedades familiares, y cómo es que fueron haciéndose monocultivos y grandes extensiones de la tierra, y cómo se empezó a introducir, por ejemplo, el tractor. Y entonces empieza a hablar el autor sobre, por ejemplo, la desconexión que empiezan a sentir los agricultores porque dicen, es que yo ya no toco la tierra cuando estoy en el tractor, yo no estoy en contacto con la tierra cuando estoy en el tractor, yo solamente veo a la tierra como un objeto que se necesita explotar. Y entonces es bien bonita esa novela porque te dices, es que no solamente ocurre en las sociedades como, no sé, en la Amazonía, ¿no? No, también existió en las sociedades americanas, ¿no? Esa desconexión que sintió la gente, los agricultores con la tierra. Fíjate que yo me puse un poco filosófico este fin de semana, me puse a leer a Camus en el mito de Sísifo, hablando de libros, y me dejó muy pensando lo que es realmente el honor de ser agricultor, ¿no? El estar siempre empujando la piedra, ¿no? Sísifo pues, fue castigado eternamente a empujar una piedra. Entonces, el siempre estar haciendo, y cuando llegaba a llevar la piedra a la punta de la montaña, volvió a empezar. Y toda su vida eso. Entonces, lo ven como héroe porque su tarea es empujar la roca siempre y encontrar un sentido digno a lo que está haciendo. Y se me queda me impresiona mucho por el tema de, comparado con un agricultor, ¿no? Que siempre va a estar empujando la piedra. Y es una actividad muy digna. Y siempre lo va a hacer. O sea, me quedó muy claro que la tarea del agricultor es siempre empujar la tierra. Y cómo es tú sentirla, vivirla, hacer su esfuerzo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y la agricultura tiene que ser eso, o sea tecnológica, orgánica, bueno, a lo mejor la convencional que le llamamos ahora, que no es convencional, porque si hablamos convencional, veremos la prehispánica, se me queda muy claro, pero siempre como decir, el acto digno de obtener comida, ¿no? Obtener comida, alimento para ti y para la demás gente. Y la dignificación de esa labor, ¿no? Que creo que es algo que tenemos que ver en el futuro y que yo veo que en este caso, como amante de la tecnología, eso va a ser la gran herramienta que vamos a tener para poder seguir empujando, ¿no? No sé cómo lo ven, me puse un poco filosófico ahora yo. No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, agregándole todo eso, el libro más antiguo, el tratado agrícola más antiguo que tenemos es de la agricultura, así se llama, literal así, lo escribió Cato el Viejo. Cato el Viejo era un político de la República Romana justo con la caída de la República Romana, con la llegada de César, con su guerra civil, muere, se suicida para no quedar viviendo bajo la dictadura de César. Y él escribe en este tratado que lo más digno que puede hacer una persona es trabajar la tierra. Y más adelante tenemos a uno de los emperadores romanos, uno de los mejores emperadores romanos, todo es una línea de pensadores romanos, Diocleto, que se retira, está harto de ser emperador y se dedica a cultivar coles.
Y entonces lo llaman otra vez para ser emperador porque el imperio está en crisis y dice, no, yo tengo mis coles. Y por último, Justiniano, uno de los grandes emperadores, de hecho, gracias a él se mueve todo el imperio romano a Constantinopla, aunque Constantinopla la puso Constantino, pero Justiniano casi, él habla que un imperio, creo que es Justiniano VI el que lo dice, dice que un país o un imperio sobrevive por dos cosas, por la agricultura que le da de comer a su ejército y el ejército que protege a su agricultura. Entonces, hay un entendimiento a través, solamente en el imperio más viejo de todo, que más duró a través de toda la historia, y en muchísimos pensadores a través de todo el mundo, que es la base de todo. Y lo hemos dicho en este podcast antes, lo hemos hablado, o sea, esta conexión a la Tierra es lo que nosotros conocemos como sociedad. Es lo que nosotros conocemos como el fundamento o el cimiento más importante para la creación de todas. Ya lo hemos dicho antes, Tona, si todas las industrias se caen, la humanidad sigue. Solo hay una que no se puede caer. Va a ser la primera, esta fue la primera y será la última de todas las tecnologías. Y bueno, ya que nos pusimos todos filosóficos, teníamos unos cuantos preguntas. ¿No? Yo me estoy poniendo yo bien, por ejemplo, con ese que dices del fin de las sociedades, ¿no? Me acuerdo un poco de las series de los zombies, ¿no? O sea, de repente digo, o sea, realmente, ¿qué es lo que primero que buscan, no? O sea, alimentarse, ¿no? Comida, ¿no? Yo de repente digo, híjoles, ¿no? Se les acaban las reservas que hay de los supermercados y cómo van a hacerle si no tienen conocimiento de cómo producir algo, ¿no? O las semillas, digo, y si no tienen semillas, ¿dónde van a sacarlo? Yo siempre me pongo a pensar eso en las series de zombies, ¿no? Ya rompiste el sentimiento de ir a un supermercado y encontrar zombies adentro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pero es cierto. De hecho, hay un libro que se llama La Caída, que no es el de la caída de Hitler ni nada por el estilo, pero habla de la caída de la era de bronce y habla de una serie de crisis que propiciaron la caída de bronce de un mundo globalizado en el Mediterráneo europeo. Pues, no, el Mediterráneo asiático, europeo y africano. Y habla justamente de eso, es sequías, destruyeron las líneas de suministro en todos lados, hubo refugiados climáticos por explosiones volcánicas y cambio en el clima, esos refugiados causaron muchísimas guerras y eso eventualmente, la combinación de cambio climático con pérdida de comida que llevó al colapso de la era de bronce. Escuchas, no los quiero asustar, pero eso es lo que pasó. Pues, entonces, por ejemplo, algo más simple como un asedio, ¿no? Cuando ibas a conquistar un reino y se encerraban. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Pues el asedio es no darles comida, esperar a que se cansaran, se debilitaran, y porque estaban bien encerraditos, tenían murallas y todo esto, y empezaban a morir, y empezaban a enfermarse, a tener problemas, se envenenaban el agua, hasta que ya se rendían. Pero las pocas ciudades que resistieron a asedios, por ejemplo, París, ¿no? París en sus tiempos tenía resistencia a los asedios de los vikingos, ¿no? Y inclusive eso fue una razón por las cuales cayeron, ¿no? O sea, que fueron dominados, porque pues ya eran 200 días de asedio, ¿no? O sea, y no podían resistirlo, imagínate. Claro. Ahora pongámoslo con respecto a nuestra época. El asedio es el clima, o sea, esto está asediando el clima y la falta de agua. O el exceso de agua. O el exceso de agua. Y la falta de suelos, en lugar de agua contaminada, suelos infértiles, productividad diferente, encarecimiento de insumos. O sea, creo que por eso el término del episodio es pensar, tenemos que hacer algo diferente y pensar diferente, ¿no? Y resistir. ¿Qué hacemos? O sea, y yo diría que ahí es, pues, pensar diferente, el tomar las raíces, el dejar esa agricultura extractiva, que creo que es una de las grandes conclusiones que he llegado en este año que he sufrido ataque de los regenerativos, que ecologistas y todo este tema, biodiversidad, todo esto, o sea, dejar de pensar en una agricultura extractiva, sino saber cómo podemos preservar y pensar en un futuro, porque pues más allá de los mercados pequeños y la producción, pues nos pueden atacar los zombies y quedarnos sin comida, ¿no? Totalmente. Y bueno, y bajando toda esta gran plática filosófica, porque empezamos con un tema de definiciones que, escuches, si no lo saben, hablar de taxonomía y hablar de definiciones tiene su propia rama filosófica, así que por eso nos fuimos por esa tangente. Pero bueno,
antes de seguirnos con eso, vamos a bajarlo a lo práctico, ¿no? Ya hablamos de las diferentes tipos, el plan era hablar de cómo diferenciarlas y todo, pero vamos a quedarnos en lo sencillo. ¿Cómo empezamos con la transición a estas agriculturas un poco más sustentables? ¿Cómo empezamos a aprender más de esos temas? Porque a veces se sienten muy ajenos y a veces no sabemos ni por dónde empezar, justamente por el hecho de que estos términos se cooptan por intereses corporativos y después se quedan muy lejos de lo que realmente eran. Entonces, Claudia, Tona, ¿qué recomiendan ustedes para empezar? Tum, tum, tum. Vas, Claudia. Me echan la bolita primero. Sí, Pues yo, sí. pues yo creo que, o sea, como les decía, ¿no? Una cosa más allá del concepto, que ya lo vimos que sí es un rollo, como decía Sector, ¿no? Una parte es la parte académica que dicen, creemos un concepto porque no estoy yo de acuerdo con esto y entonces yo creo mi propio concepto. Sí es cierto, ¿no? También son los contextos históricos en los que nacieron los conceptos, ¿no? Otra parte también es cómo se están cooptando los conceptos, pero ya de forma muy práctica yo diría, o sea, ¿cómo voy yo a regenerar los procesos ecológicos? Y finalmente es la imitación de los procesos naturales dentro de los sistemas, ¿no? Para mí eso sería básico, ¿no? Y ya el segundo, yo diría, capa del asunto es cómo es que mi agricultura está beneficiando las cuestiones sociales o qué beneficios sociales o económicos está siguiendo, ¿no? Porque yo puedo yo decir, no, pues yo hago procesos ecológicos, yo tengo buena calidad de suelo, ¿no? Yo promuevo la biodiversidad. Ok, pero mi producción o el sistema productivo que estoy poniendo, ¿a qué interés está respondiendo? Esa es otra capa, ¿no? Entonces, digo, allá cada quien decidirá a qué intereses sigue, ¿no? Ahí es libre albedrío, ¿no? Pero yo creo que también es esa otra parte, y luego la parte que yo hablaba de la relación que tenemos con la naturaleza, como seres vivientes. Entonces yo creo que son como estas diferentes capas que uno puede viendo, pero la básica es cómo mejorar los ciclos ecológicos, ambientales, ¿no? Las interacciones ecológicas otra vez, ¿no? Entonces, yo me iría por ahí. Y fíjate que yo creo que a mí me gusta mucho pensar en el futuro. Ajá. En el futuro, en qué estás dejando atrás y qué estás teniendo. Yo no tenía esta visión de siempre una presión de producir, y llega un momento que dices, a ver, párate, ¿qué estás haciendo, no? O sea, ¿por qué tenemos que pensar, por qué no pensamos en lo que es el futuro, no? O sea, ¿qué sigue para la siguiente? O sea, ¿y qué es lo que tengo? Porque me impresiona mucho el tema de darme cuenta, o sea, y eso lo confieso, de que el suelo, yo creí que era un ente, que todos teníamos la conciencia de que es un ente vivo, y mucha gente ni siquiera lo entiende, ¿no? Que cree que muchos de los organismos que ahora consideran una plaga, antes no lo eran. Ajá. Y entonces, y que por estas malas prácticas y abuso de agroquímicos, digo, me queda muy claro que estamos enfermos alimenticiamente hablando por el abuso de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo no tener este equilibrio. Entonces, el crear yo digo que pensar en un futuro es pensar en un equilibrio. O sea, que tengamos un equilibrio entre lo que tenemos y lo que hacemos. Y que lo miramos, y como a mí se me quedó muy claro, el término me gustó mucho, ya hay herramientas para medirlo. O sea, no nada más medirlo de manera inmediata, sino superior. O sea, empezar un poquito más a entender nuestra relación con el ecosistema. Ya hay ciencia que lo está haciendo y está avanzando muy rápido. Por eso yo creo que el uso de inteligencia artificial va a ser muy padre. El uso de imágenes, el uso de ojos que no vemos, o sea, infrarrojo, todo esto, puede darnos. Y yo creo, y bueno, lo platicaremos más adelante, ya que he tenido oportunidad de platicar este tema con mucha gente que se dedica a esto, la agricultura está empezando a cambiar de una forma muy dramática y va a ser muy fácil hacerlo, pero no estamos preparados para verlo y creo que va a haber un choque cultural porque va a haber agricultores que van a tener mucho éxito y que no vamos a entender por qué. O sea, y va a pasar, no, está haciendo brujería, va a pasar lo mismo. Entonces, eso hay que estar preparados porque va a haber cambios muy interesantes en la tecnología a corto y mediano plazo. Por eso mismo hay que aprender a medir y que sepamos cuánta agua producimos, qué semillas compramos, qué semillas dejamos para el cultivo, qué me conviene más mi relación con el medio ambiente, cuánta agua utilizo. O sea, paremos un poco, o sea, pensemos. No todo es métele y saca. O sea, la ética
tiene que cambiar, la ética de la agricultura tiene que cambiar. Totalmente. Y a mí, a todo esto que grandes recomendaciones me gustaría agregar, hay un pensamiento que yo creo que a Claudia le chocaba de cuando estábamos en la maestría juntos, era que a mí me gusta trabajar mucho a través de las limitaciones. ¿Qué es lo que no tienes? Y trabaja desde ahí. Buen punto. Sí, porque hay una práctica sustentable, ecológica, regenerativa, lo que sea, que te ayuda a recuperar eso que perdió tu suelo, tu cultivo, lo que sea. Algunas son temporales y poco a poco lo vas a conseguir, pero tienes un suelo muy pobre, hay prácticas que te ayudan con eso. Tienes muy poca agua, hay prácticas que te ayudan a que mejore la retención de agua de tu suelo. Y si sigues trabajando en ellas, para que regresen, está en algunos casos el agua, ¿no? Es una cosa ya mucho más de muchos años de trabajo en conjunto con muchas personas, pero no es imposible. Existe el término de restauración de ecosistemas y se ha visto y es muy exitoso y se ha logrado. Entonces, yo diría, escuchas que el primer paso es, ¿qué es lo que no tengo y me gustaría recuperar? Y no se trata de extraer de otro lado, ese es el problema, porque eso bien lo dijo Tona, bien lo ha dicho Clau. Vean la Ciudad de México, bueno, para los que no sepan, que no sean de México, la Ciudad de México, en vez de recuperar todo el agua que tiene un montón de ríos, que le cae un montón de lluvia, que todo, no tiene un buen sistema de agua, entonces va y trae agua de 3 estados o distritos o provincias, como le quieran decir, dependiendo del país donde vengan, escuchas, de 3 o 4 estados distintos. Es el sistema de agua más grande del mundo, el sistema Cutzamala. Y aún así se está quedando sin agua. Entonces, no funciona, no es una solución que funcione a la larga. Si seguimos sacando nuestros nutrientes de minas, del petróleo, son finitos. Entonces, ¿cómo recuperamos esas cosas que perdimos? Si estaban ahí, ¿cómo lo hacemos para que estén otra vez? Entonces, eso yo que diría que esa es la primera pregunta que nos podemos hacer y de ahí tenemos un caminito para empezar. Esa es mi opinión. ¿Qué nos falta y cómo lo medimos? ¿Podría ser? También, exactamente. Esa es otra todavía mejor. ¿Qué me falta? ¿Y cómo lo medimos? Bueno, pues creo que vamos a estar en la segunda parte porque se quedaron muchas cosas sobre el tintero y a lo mejor tenemos que ser más específicos porque sí me pareció el episodio más filosófico. Nos quedamos muy en lo alto, así soñando acá. Hablamos de más filósofos. Yo creo que nunca habíamos hecho tantas referencias a cuestiones culturales y filosóficas, pero sí me queda claro que estamos en buen camino y así se hacen los cambios, ¿no? Pensando. Pues yo creo que no sé si quieran algo más, digo que quieran concluir algo. ¿Qué hago? No, pues yo creo que esas discusiones son importantes, ¿no? Porque de repente, como dicen ustedes, utilizamos los conceptos así a diestra y siniestra, ¿no? Y de repente, pues, digo, está bien utilizar los conceptos, pero pues hay que saber un poco qué onda, ¿no? ¿Qué hay con cada uno y por qué de repente unos dicen, no, sí, que la agricultura orgánica, no, que la agricultura regenerativa, que la climáticamente inteligente, ¿no? De repente uno dice, pero, o sea, en el fondo, ¿qué está pasando, no? Entonces, sí, siento como son conceptos de vieja chismosa, que va a pasar algo y le tiene que poner un nombre. Ay, mira, eso es agricultura orgánica. Ay, mira, eso es agricultura ecológica. Pues no. Pues, con eso, yo creo que muy bueno. Gracias por la conclusión, Claudia. De hecho, me ganaste, Tona, la famosa pregunta del podcast de cerrar. Yo creo que ya nos aventamos esta súper plática. Y tiene razón, una de las pláticas más densas que hemos tenido en este podcast, que no sean específicamente técnicas. Agradezco mucho estas pláticas. Esperamos, escuchas, que les haya gustado. Y si les gustó, pongan esas 5 estrellas. Si no les gustó, o si sí les gustó, o quieren agregarle a la conversación, mándenos un comentario. Díganos, ¿sabes qué? No me gusta cómo suena la voz de Héctor. Algo así, lo que sea. Lo que ustedes quieran decir. Eres el rockstar de aquí. No, y pero déjenos en comentarios, díganos qué piensan de esto. Díganos si a lo mejor ustedes crecieron con un sistema agrícola diferente al que aprendieron en la universidad. ¿Cuál fue? Cuéntenos. Ya saben dónde encontrarnos en redes sociales. Ahí estamos en Instagram como Agronauta, MX. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, pero casi no estamos en Facebook. Y tenemos nuestra página web, agronauta.io. ¿En TikTok también están? En TikTok también, ahí estamos, ahí tenemos nuestros reels. Somos jóvenes y populares, escuchas. Y
Es lo que dice una persona. Y muy atareados. Creo que viene una temporada, viene un momento de temporada, ya verán, tenemos ahí sorpresas que enseñarles. Claudia, Héctor, muchísimas gracias por este episodio. Estuvo muy denso, estuvo muy interesante. Y pues no se diga más, nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Nos vemos.